Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los que os acabáis de incorporar a este foro, que sois el alma de esta reunión de periodistas que estamos celebrando. Tenéis la oportunidad de tener cerca hoy a profesionales experimentados que han hecho ya el camino que vais a hacer seguramente vosotros muy pronto, y esperamos desde la Asociación de Periodistas que lo aprovechéis mucho y que os vayáis satisfechos de esta visita a Talavera. Hoy, como sabéis, nos acompaña en esta mesa Rosa María Calaf. Es una periodista de mundo, y nunca mejor dicho, conocida y reconocida sobre todo por su trayectoria de corresponsal en Televisión Española durante 25 años, en los que ha informado de todas las áreas. Rosa María ha estado en cumbres internacionales, en catástrofes o en guerras. Ha vivido en primera línea de fuego acontecimientos que han marcado la historia, que ya son historia. Y lo ha hecho desde prácticamente todos los rincones del mundo. Corresponsal en Nueva York, en Moscú, en Roma, en Buenos Aires, en Pekín, y me quedo corta. Hasta el año 2009, ese año en el que el ERE de Radiotelevisión Española nos privó de algunos de los mejores periodistas que ha dado este país, ha estado en esa brecha. En el caso de Rosa María, perdimos a una corresponsal, pero ganamos en dedicación exclusiva a una divulgadora y defensora activa del periodismo comprometido. Desde la docencia y en intervenciones en todo tipo de foros como este mismo, y a través de su colaboración con diversas instituciones y ONGs. Porque Calaf entiende el periodismo como una herramienta útil para cambiar el mundo, porque siente, tomando sus propias palabras, que el periodismo no es un trabajo, el periodismo es un compromiso y una responsabilidad. Periodista laureada, con casi 30 premios, entre ellos algunos de los más prestigiosos de la profesión, como el Ondas, que, por cierto, hoy se celebra la entrega de los Ondas, os sugiero que la sigáis, el Cirilo Rodríguez y el del Club Internacional de Prensa, y doctora honoris causa por las universidades Rovira y Virgili de Tarragona, la Miguel Hernández de Alicante y la Jaume I de Castellón. Pero siendo muchas cosas, me quedo hoy con su implicación activa en la lucha por la igualdad. Si el periodismo no admite tibiezas, menos aún caben en la exigencia del reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Me gustaría hacer una referencia a la huelga feminista del 8 de marzo pasado, a ese punto de inflexión sobre el que hemos querido también reflexionar en este foro, y algunas de las razones de su éxito. La primera, seguramente, el hartazgo colectivo de las mujeres por la falta de avances o la lentitud de ese camino hacia la igualdad. La segunda, las redes de mujeres que se fueron tejiendo en la efervescencia de esos días y que nos hicieron comprender a cada una de nosotras que, lejos de estar solas, éramos multitud y que sentíamos lo mismo. Contribuyó también la transversalidad del movimiento, que ha recorrido las grandes ciudades, pero que ha estado también muy presente en el mundo rural, alcanzando a todas las generaciones de mujeres, a todos los oficios y a todas las ideas. A esa trascendencia del 8 de marzo, las periodistas hemos aportado también nuestro grano de arena, que probablemente es importante. El colectivo Las Periodistas Paramos, nacido de forma espontánea por iniciativa de un reducido grupo de profesionales de Madrid, acabó por convertirse en un tsunami que atravesó toda España. Más de 8.000 mujeres del mundo del periodismo y de la comunicación, entre ellas Rosa María, firmamos el manifiesto promovido desde ese movimiento, en el que se clamaba contra la brecha salarial, la precariedad, el techo de cristal, el acoso sexual y laboral en el trabajo, o la exclusión del punto de vista de las mujeres de los enfoques y los espacios de opinión. El 8 de marzo, Rosa María Calaf estuvo en Granada, dando precisamente voz a ese manifiesto, porque el triunfo de esa jornada para la historia no habría sido posible sin la lucha y los avances que nos han legado mujeres como ella. Si este 2018 es, como han dicho muchos, el año de las mujeres,
es porque muchas CALAF, en tiempos mucho más difíciles que los de ahora, se han pasado la vida derribando las barreras que las ponían por ser mujeres. Aunque solo fuera por ellas y porque nos quedan muchos frentes que ganar, les debemos seguir en la lucha del feminismo. Rosa, bienvenida. Te dejo una pregunta que ha lanzado el alcalde y es precisamente sobre ese 8 de marzo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha supuesto el 8 de marzo, Rosa? Bueno, hola, buenos días. Bueno, antes, ya digo, lo he dicho antes, pero la mayoría no estabais aquí todavía porque el autobús no había llegado. Así que estoy encantadísima de estar aquí porque si algo me gusta en esta vida es hablar. La segunda cosa es el periodismo y la tercera realmente es el contacto con la universidad y con la gente joven, porque vosotros sois lo que vais a hacer el mundo, lo estáis haciendo ya, o sea, ya no es cosa solo de casi de futuro, sino ya de presente y me parece que es muy, muy importante, ¿no? ese contacto entre los que hemos estado y de alguna manera seguimos estando y los que llegáis, porque realmente pues me parece que siempre, yo lo digo una y otra vez, ¿no? De quienes he aprendido es de quienes estaban antes que yo y de quienes, bueno, pues por tanto, haciendo las cosas en gerundio, que es como se aprende, pues me han podido transmitir eso que sabían, ¿no? Así que yo ahora estoy súper feliz de poder compartir, ¿no? Por si acaso, pues en fin, ese privilegio enorme que he tenido de poder hacer un trabajo que es mucho más que esto, como efectivamente acabas de señalar, que es una profesión que va más allá porque es un compromiso social, es una responsabilidad, etcétera, pues haber tenido ya digo, el enorme privilegio de haber podido ejercer la profesión que quería y haberla podido ejercer durante muchos años en muchísimos lugares y además pues en un momento en donde el periodismo, nunca el periodismo, luego hablamos de esto, pero nunca el periodismo ha sido fácil, pero bueno, pues digamos que la práctica periodística tenía más claras cuáles eran sus objetivos de servicio, ¿no? Lo que acabáis de decir y se ha dicho antes también en esta mesa de servicio a la comunidad. Por tanto, posiblemente vosotros ni siquiera me habéis visto porque, bueno, pues por debajo de 30 años, comentábamos ayer, 32 años, habéis estado ya en Internet, por tanto, la televisión generalista, es decir, sentarse a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ¿no? Ante el Televisión Española, que es donde yo he trabajado, pues para ver qué estaba sucediendo, ¿no? Lejos y cerca, pues no lo habéis hecho, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eso es lo de menos, digamos, ¿no? O sea, que el soporte con el que realmente uno llega al conocimiento de lo que pasa, ¿no? Pues es igual. O sea, a mí me gusta el papel, pero porque estoy acostumbrada al papel, pero me da igual que sea una pantalla o que sea lo que sea, ¿no? Pero lo que sí que hay que tener muy claro es lo que metemos en esa pantalla, ¿no? Y, por tanto, el contenido, ¿no? Y entonces el contenido, eso sí que hay que pelear por ello, ¿eh? Y no hay que dejarse engañar y no hay que caer en trampas, bueno, que quieren, pues, en fin, hacer creer, ¿no? que ya no es necesaria, ¿no? la alerta, la lucha. Y entonces, en el caso que hoy nos trae aquí, sobre todo, ¿no? Que es verlo desde el punto de vista de las mujeres, pues esa es una gran tarea para mujeres, pero sobre todo también para los hombres, porque hay que desmontar. Y yo creo que esa es una de las cosas que intentó realmente hacer el 8 de marzo y que se consiguió en parte, es que se entienda que la lucha feminista no es una cosa de mujeres, es una cosa de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque si estamos para hacer una tarea, imaginemos, ¿no? Que ahora aquí pues tenemos que hacer una tarea y tenemos que, lo que sea, construir lo que sea, ¿no? Y somos 50 personas, pues será mejor que contemos, ¿no? Con los talentos, las capacidades, el esfuerzo de las 50 personas en lugar de contar con el de 20, ¿no? O de 25. ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en la construcción del mundo, que la mitad del mundo, es decir, más de la mitad de la población del mundo, pues no se visibiliza y no se cuenta con ella.
Entonces eso es claramente un error. Es una cuestión no de una lucha contra nadie, no, es simplemente una cuestión de derechos, ¿no? Y las desigualdades, da igual del tipo de desigualdad que hablemos, ¿no? Sea género, sea una desigualdad social por razones de etnia, por razones de color, por razones de orientación sexual. Es decir, las diferencias son una riqueza y por tanto hay que incorporarlas, no excluirlas, ¿no? Y algo tan sencillo como eso, pues es curioso porque hay que estarlo explicando continuamente, ¿no? Y entonces todavía hay muchísima gente, muchísimas mujeres, que cuando les preguntas si son feministas, o te dicen que no, porque tienen esa idea de un concepto peyorativo, ¿no? O te dicen que sí y empiezan a explicarse, ¿no? Sí, soy feminista porque creo que... No, es algo tan sencillo como si tú le preguntas a alguien, oiga, ¿usted es racista? Nadie te va a decir, en fin, porcentaje del 99,99, sí, yo soy racista, ¿no? Pues todo el mundo entiende que cuando dice, no, yo no soy racista, lo será o no lo será, pero dice, no soy racista, pues está muy claro, ¿no? Cuál es su posición. Y en cambio, en las mujeres no. Hace un par de años... pero yo creo que hace un par de años ya, pasa el tiempo muy deprisa, no sé si recordáis que en el Parlamento Europeo, ¿no? Hubo un diputado polaco, ¿no? Que salió diciendo en la tribuna que, bueno, que era obvio que las mujeres tenían que cobrar menos porque eran menos capaces y que tenían que cobrar menos pues porque no podían, porque precisamente pues también no podían ocupar puestos de responsabilidad, etc. Entonces, en lugar de esto provocar un rechazo, ¿no? Es decir, entre el resto de diputados. Es verdad que luego hubo una diputada española, ¿no? Que le contestó, pero fue la única, y luego cuando se hizo, digamos, el encuentro con la prensa, etc., la gente le iba a preguntar, es decir, los periodistas y las periodistas le iban a preguntar a él, con lo cual ya se sabía lo que iba a decir, puesto que ya lo había dicho, ¿no? En lugar de preguntarles a los diputados por qué no se habían levantado o no habían pateado o no habían hecho lo que hubieran hecho si hubiera sido al revés. Si hubiera dicho que los hombres había que echarlos y que había que tal y cual, es decir, seguro que hubieran reaccionado. Incluso también seguro que hubieran reaccionado si hubiera dicho que los negros son inferiores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso no se lo preguntaron a ningún diputado, es decir, ¿por qué no había tenido una reacción en general, ¿no? Es decir, que todo ese juego de normalizar lo que no es normal es lo que el 8 de marzo puso sobre la mesa, ¿no? Y creo que dio a entender a muchísima gente que tenía una percepción muy equivocada de lo que era, ¿no? La lucha feminista, que es simplemente pues, luchar, pelear por los derechos de las mujeres. O sea, es decir, nada más que eso, no es, ya digo, nada contra nadie, ¿no? Es contra aquellos que evidentemente cercenan esos derechos, ¿no? Pero, es decir, el que se deje de normalizar lo que no es normal. Y entonces ahí me parece que ese fue el gran valor. El valor, y tú lo has dicho muy bien y no voy a insistir porque son todos esos puntos, ¿no? Que has señalado, ¿no? De la transversalidad, el tema de los contactos, en donde las mujeres fallamos mucho, ¿no? En la red de contactos, el ejercer un liderazgo, que también solemos fallar en eso. Es decir, solemos fallar porque estamos en un modelo androcéntrico, donde el relato siempre es masculino y donde, insisto, damos por bueno todo aquello que no deberíamos dar por bueno. Es decir, el imperativo de género no se discute, ¿no? Se habla de que contra las cuotas de las mujeres, es decir, bueno, a mí no me gustaba nada el tema de las cuotas, pero he llegado a la conclusión de que para entrar, si no hay cuotas, sobre todo en determinados tipos de sociedades, pero en casi todas, vamos, no se entra. Después ya es cierto que ahí hay una dinámica en donde lo que hay que llegar es que no haya cuotas. Pero las cuotas femeninas, es decir, en una empresa que cotice en el IBEX tiene que haber un 40-60, es decir, como mínimo, ¿no? 40% mujeres, 60% hombres, todo eso, ¿no? Es, en fin, motivo de discusión. La Unión Europea no logró aprobarlo en la última vez que se sometió a votación, etc. Y, en cambio, la cuota masculina no se discute. O sea, a nadie le parece raro que en un consejo de administración el 90% o el 100% sean hombres.
Entonces, ¿por qué unas cuotas las discutimos y la otra no la discutimos? Bueno, pues es porque el relato permanentemente ha hecho creer, ¿no?, que el trabajo de las mujeres importa menos, o sea, que es somos personajes secundarios, de apoyo, y eso es históricamente, ¿no?, pues se ha venido reproduciendo ese imaginario, ¿no? Y eso es lo que hoy en día, que hemos avanzado afortunadamente mucho, y lo podemos poner ejemplos que contaba de cuando yo empecé, ahora, bueno, se avanza muchísimo, ¿no?, sin ninguna duda, pero claro, hemos avanzado hasta un determinado punto, pero a partir de ahí queda muchísimo por hacer. Y silenciar, ¿no?, la voz de las mujeres es un abuso de derechos humanos, o sea, porque es estar acallando, insisto, a más de la mitad de la población. Con lo cual, ese planteamiento es el que tenemos que tener, ¿no? Y es obvio que a ese planteamiento hay que sumar a los hombres. O sea, los hombres tienen que entender que no es algo que les perjudique a ellos, sino que es algo que nos beneficia a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso el 8 de marzo, ya digo, creo que hizo un paso adelante en esa visibilización, ¿no?, de la anormalidad que es dar por buenas una serie de cuestiones, el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pues no sé, cuando nombraron el nombramiento de cualquier mujer en un puesto de responsabilidad, siempre es materia opinable, ¿no? Cosa que normalmente en un hombre, pues no. Y no es materia opinable en función de su capacidad, talento para hacerlo, sino por el hecho de que es una mujer, ¿no? O sea, eso es sobre lo que se opina, ¿no? Recordaréis, por ejemplo, que antes he hablado aquí de la importancia del deporte, y luego esto os va a contar estupendamente mi compañera Mari Carmen Izquierdo, que fue también pionera total en el tema de la información deportiva, que era muy complicado. Pues en el tema del deporte, lo veis, a nadie le parece raro y nadie cuestiona que haya entrenadores hombres en equipos femeninos. Ahora, que haya una entrenadora o cuando hubo el nombramiento para el equipo de Copa Davis de tenis, etcétera, de una mujer, se monta, se pone el grito en el cielo. ¿Por qué? O sea, no, es que ¿cómo va a entrar en el vestuario? Esa es la excusa, ¿no?, de los hombres. ¿Y por qué? ¿Y cómo va a entrar el hombre en el vestuario de las mujeres en los equipos de fútbol femenino que son? Es decir, que siempre hay que estar alerta en eso, es decir, preguntarse por qué, ¿no? Y el 8 de marzo puso muchos porqués sobre la mesa. El lenguaje es lo mismo, luego podemos hablar más de eso, ¿no? El lenguaje es masculino, o sea, es decir, y no engloba, es decir, el lenguaje es masculino y no es inclusivo, porque el hecho de que no se mencione a la mujer es una forma de excluirla. ¿Que de eso hemos de llegar a decir miembros y miembras? Pues no, porque lo que hay que tener cuidado es en no esperpentizar el tema y hacer que se hable y se discuta sobre la anécdota en lugar de ir al fondo de la cuestión, ¿no? Pero nos podemos plantear otro ejemplo, es decir, cuesta mucho, ha costado muchísimo. Yo hice Derecho antes que Periodismo, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo decía, terminé en el año 67, cuando yo decía abogada, te miraban como, guau, ¿qué es eso?, ¿no? O médica, o después, bueno, viajando por ahí, pues claro, cuando uno decía embajadora, todo el mundo asumía, ahora ya afortunadamente no, que estábamos hablando de la mujer del embajador, ¿no? Bueno, ¿por qué? Entonces, cuesta mucho feminizar las profesiones, ¿no? Pues todo, ¿no? Juez, jueza, etc. ¿Por qué el señor Valenciaga, el señor Pedro del Hierro, cualquier diseñador es un modisto? La palabra es modista, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque como era masculinizar una palabra que era femenina, porque se sentían que llamándose modistas era poco, por esa connotación implícita de que cualquier labor que haga una mujer es inferior, no hubo ningún problema para cambiar a modisto. Bueno, pues todo esto, que es algo que está ahí, es algo que nos tenemos que plantear continuamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso? Y entonces el por qué pues, nos lleva a ver
esa cuestión. Es decir, es una cuestión de dominio, o sea, de una parte, ya digo, de la sociedad sobre otra parte. Y luego hay, y eso sería motivo ya de un foro, en fin, de feminismo, yo acabo de venir ahora de las jornadas de Zaragoza, donde se discutió mucho eso, porque estamos hablando también de romper también esa hegemonía del feminismo en mujer occidental, que no me gusta nada, pero para que nos entendamos, ¿no? O sea, digamos, del mundo blanca, ¿no? Y profesional, es decir, que lo que estamos hablando es de conseguir espacios, etcétera, en, bueno, pues en la gran empresa, la política, la economía. No, tenemos que también pensar, ¿no?, que hay que incluir en todo eso el concepto, insisto, de clase social, es decir, que el feminismo afecta, el no feminismo afecta por igual a todas las clases sociales y realmente en muchos casos mucho más todavía, o sea, es decir, en el día a día, las etnias, los países, el tipo de sociedad. Con eso quiero decir, y acabo para que te deje preguntar otra cosa, porque si no voy a estar, no te voy a dejar. Pues, por ejemplo, estuvieron con nosotros el otro día en Zaragoza compañeras mexicanas. Entonces, aquí, ¿qué estamos reivindicando? Pues nuestro espacio en la opinión, nuestro espacio en la jerarquía y nuestro espacio, ya digo, en la construcción del relato social, ¿no? Y el peso que tenemos y la visibilización, etcétera. Ellas también, pero nosotras ahora, cuando salgamos de aquí, pues nos iremos, en fin, a tomar una cerveza. Ellas tienen que tener cuidado porque las matan, les pegan 2 tiros. O sea, que hay una diferencia. Entonces, todo eso es algo que tenemos que incorporar en nuestro día a día, ¿no? Porque es un tipo de reivindicación que sigue ahí. O sea, ¿ha mejorado? Pues sí, claro que ha mejorado a base de trabajar mucho y de no bajar la guardia, ¿no? Pero tiene que seguir mejorando, porque realmente queda muchísimo por hacer. Pero el 8 de marzo fue sin duda un impulso tremendo a esto, y ahora lo que hay que tener cuidado es de proteger ese impulso, ¿no? Porque lo que el sistema suele hacer es fagocitarlo, ¿no? O sea, convertirlo en una moda, por una parte, que es una forma de convertirlo en una tendencia, y que ahora todo el mundo hable del feminismo y tal y cual, pero como aquel que se pone un traje negro en el armario porque siempre va bien para un momento, para otro, ¿no? Hay que tener cuidado con la contrarrevolución que ya está existiendo, evidentemente, y que ha existido siempre, de ridiculizar el feminismo, desvirtuar su sentido, intimidar, o sea, con su práctica, etc. O sea, que hay que proteger muchísimo ese impulso del 8 de marzo, ¿no? Sí, desde luego, porque además creo que en el periodismo no somos ni mucho menos ajenas a todos estos problemas, sino que los sufrimos además en forma de precariedad, de sueldos más bajos, de techos de cristal que muchas veces son de hormigón, porque la mayoría de las redacciones están formadas mayoritariamente por mujeres y los despachos son mayoritariamente para hombres continuamente. Pero sería también un desperdicio tener a Rosa y no hablar del mundo. Decías antes, Rosa, que estamos obligados a saber lo que pasa en el mundo. Ahora mismo tenemos la sensación de que tenemos mucha información, nos llega información, tenemos el acceso más fácil, digamos, pero estamos mejor informados. De verdad estamos sabiendo aprovechar todos esos recursos tecnológicos que tenemos al alcance. No, la respuesta es no, ¿no? Esto está claro, igual que la respuesta es no cuando se pregunta, pues eso, si los medios de comunicación, da igual que sean convencionales o digitales, ¿no? Si están realmente, pues, un criterio de paridad, en fin, etcétera, ¿no?, de representación, no tanto solo desde el punto de vista de las que trabajamos en los medios, ¿no?, sino también de cómo reflejamos a las mujeres en los medios, ¿no? Bueno, pues desde los 2 puntos de vista, evidentemente, no hay para nada un relato equilibrado, ¿no? Y por supuesto que refleje la realidad, ¿no?, porque que visibilice a las mujeres. Pues en cuanto al relato del mundo ocurre lo mismo, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Que efectivamente tenemos una tecnología fantástica, porque es una herramienta
vamos, nunca hemos tenido al alcance de la mano a lo largo de la historia de la humanidad algo tan estupendo, ¿no? Tan eficaz, o sea, para el conocimiento, para el acercamiento, ¿no?, a lo diferente, por tanto, para el aprendizaje, porque de lo que se aprende es de lo diferente. De lo que es igual no se aprende nada. Entonces, realmente el abrir los ojos, ¿no?, el abrir los oídos y ver realidades distintas, bueno, pues eso es lo que nos aporta como seres humanos, ¿no?, para incorporar todo aquello que nos va a ayudar, ¿no?, a construir un mundo mejor, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa función, la tecnología ahora nos la permite fantásticamente. Pero ¿qué ocurre? Que como toda herramienta o como todo instrumento, es eso, un instrumento, ¿no? Entonces, yo con un cincel puedo hacer, pues, una escultura, no sé, puedo hacer el Miguel Ángel, ¿no? Puedo hacer puede ser Miguel Ángel, o puedo hacer una escultura Stalin, o puedo hacer un bodrio que no mire nadie, ¿no? La culpa no es del cincel, o sea, la responsabilidad es de quien usa el cincel, ¿no? Y de quién te da ese cincel y te induce a que lo uses de una determinada manera, ¿no? Es decir, del que te encarga la estatua Stalin, o el que te encarga el David, ¿no? O sea, entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que como seres humanos y capaces, ¿no?, de discernir y de reflexionar y de tomar decisiones, tenemos una responsabilidad enorme, pero tenemos la capacidad, ¿no?, de tener sentido crítico, que cada vez el sentido crítico es una cosa más anacrónica y más desvirtuada, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las herramientas tecnológicas las tenemos que usar, sin ninguna duda, al máximo. La red es, ya digo, tiene que estar presente en nuestras vidas permanentemente, pero ojo, no tenemos que caer en la red. Una cosa es que yo use la red, la otra es que me envuelva la red y la red sea la que me use a mí. Y eso es a lo que estamos derivando. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro para pelear contra eso, es decir, para realmente valerse de todo lo que significa las posibilidades inmensas que te pone al alcance de la mano con muchísima facilidad, porque pensad que eso, pues cuando yo empecé, y hace muchos años, y bueno, pues algunos de los que estamos aquí, aunque sean más jóvenes, evidentemente para cualquier cosa te tenías que ir a la hemeroteca, ¿no? Te tenías que ir a la biblioteca, tenías que intentar hablar con la gente, y cuando yo cuento a compañeros con los que he trabajado, lógicamente, pues mucho más jóvenes, técnicos y tal, que claro, cuando yo empecé, pues no solo no había teléfonos móviles, sino que en la mayoría de los sitios a los que iba, y aún hoy, cuidado, aunque también ha mejorado eso, no había ni siquiera teléfono fijo. Yo me he pasado en el Sáhara, por ejemplo, 3 días para conseguir hablar con Madrid, ¿no? O sea, yendo a una centralita telefónica, que una señora allí que te apuntaba por la mañana y te decía, luego a la 1 se iba a comer, y entonces hasta las 3 de la tarde, y entonces a las 3 volvías y te volvía a apuntar, o sea, para una llamada telefónica a Madrid. El envío de los materiales, que entonces era cine, con lo cual había que revelarlo, etcétera. Podías rodar muy poco porque era muy caro, por tanto no podías estar, en fin, como cuando la fotografía no era digital, ¿no?, que tenías que tener cuidado de cuántas fotografías hacías, etcétera. Pues para que llegara eso a Madrid, tenías que conseguir un avión que te lo llevara con alguien, si había Iberia, que normalmente la mayor parte de los sitios donde estabas no había Iberia, entonces tenías que conseguir a alguien que lo llevara en mano, que se lo diera a no sé quién. En Barajas, por ejemplo, había una oficina de Televisión Española permanente que estaba siempre esperando si alguno de nosotros estaba por ahí en algún sitio, por si en algún avión que más o menos llegaba de esa zona llegaba algún material. O sea, que imaginaos la diferencia, ¿no? Y eso significa que había también una diferencia a la hora de elaborar la información, porque no podías llamar por teléfono para preguntarle a no sé quién, no sé qué. No, tenías que irte a preguntárselo a él directamente. Entonces, todo eso que es evidente que es una mejora, ¿no? O sea, y que ahora está ahí, claro, si lo usamos mal, ¿qué acaba pasando? Que la información no es mejor,
respondiendo a tu pregunta, sino que generalmente es más rápida, más superficial, menos contrastada y, por tanto, o sea, tiene una peor calidad. O sea, es decir, se prioriza la rapidez y la inmediatez, ¿no?, sobre el rigor, ¿no?, y la profundización del tema, es decir, el contexto, es decir, esos principios básicos del periodismo. Eso ha ido cambiando tremendamente. Yo hace ahora ya 9 años que estoy fuera, pero ya en la última etapa pues había estado oyendo muchísimas veces lo de entra en directo cuando llegabas a un sitio, ¿no? Y decías, oye, perdona, pero si es que sé lo mismo que cuando subí al avión hace 8, 10 o 14 horas, ¿no? O un día, porque no he podido todavía hablar con nadie. Entonces te decían, bueno, pero te decimos lo que dicen las agencias, ¿no? ¿Qué clase de periodismo es ese? O sea, realmente, o sea, el núcleo, o sea, la esencia, ¿no?, del periodismo es el compromiso del periodista con el rigor de los hechos, ¿no?, y con la comprobación, con la confirmación, insisto, el contexto, es decir, explicar no acontecimientos aislados, de estoy aquí y está pasando, estoy viendo que está pasando esto, que esto es muy importante, pero ojo, eso siempre que esté enmarcado en un contexto, ¿no? Porque si no, lo que acabamos es haciendo eso, que es lo habitual, que es informar de un acontecimiento, determinados acontecimientos, no todos, porque en el mundo pasan muchas cosas de las que no se habla, y no porque no sean importantes, sino porque realmente se desvía la atención hacia aquellas que interesan, en fin, todo eso tiene una complejidad, pero así como en una pincelada, en fin, tanto, ya digo, rápida, como tendencia general, se prioriza lo que impacta sobre lo que importa realmente en la información y además pues es una información selectiva, o sea, siempre lo ha sido, pero realmente ahora cada vez, curiosamente, lo es más, ¿no? Hablamos de unos temas, no hablamos de otros, focalizamos 4 días sobre una cuestión, inmediatamente salta otra, ¿no? Y esa otra, por el hecho de ser posterior, se superpone a la anterior, cuando muchísimas veces la anterior es mucho más importante que la posterior, ¿no?, a efectos de conocimiento social, ¿no? Entonces, todo eso, cuando tú estás elaborando la información sobre el terreno, claro, importa muchísimo, porque el que tú tengas esa posibilidad en formación personal, en tiempo, ¿no?, en recursos, o sea, para ejercer ese tipo de periodismo, ¿no?, es vital para la excelencia informativa. Evidentemente, si tú en lugar de eso lo que tienes que hacer es bajar de un avión, ponerte delante de una pared y contar lo que te cuentan desde la redacción o lo que acabas de ver que pasa en una esquina de una plaza, eso evidentemente no aporta nada, o aporta muy poco, o sea, realmente, ¿no? Entonces, ese cambio, ¿no?, en la forma de informar es muy, muy serio. Y lo que nos debemos preguntar, y ya digo, ¿a quién beneficia eso? Es decir, ¿beneficia a la calidad informativa? Es decir, ¿estamos pretendiendo con ello una sociedad mejor informada? Es obvio que no, ¿no?, puesto que el resultado es peor, ¿no? Eso se puede equiparar a cualquier otra actividad, porque el problema es que el periodismo no es un hecho aislado en la construcción social. La característica que tiene es que, digamos, lo que en otros segmentos o áreas de la sociedad afecta prácticamente solo, pues a lo mejor a su ámbito, en el periodismo afecta a todo y además está en el origen y la consecuencia. ¿Qué quiero decir? Que si hacemos una información de mala calidad, que lo que pretende, pues ya digo, no es tener una sociedad bien informada, sino tener muchas veces simplemente una sociedad entretenida, ¿no? Entretenida, en el mejor de los casos, con un fin mercantilista, en fin, de hacer caja, ¿no?, de hacer negocio, de vender productos, ¿no? Vale, bueno, ahí está, ¿no? Pero en el peor de los casos, ¿no?, una sociedad que no tenga sentido crítico y que, creyéndose que está informada, está entretenida, como digo, y distraída fundamentalmente, y se cree que está informada
pero realmente no lo está. Y entonces realmente ese objetivo ya pasa del puro mercantilismo a la manipulación, ¿no? Es decir, al construir un tipo de sociedad más dócil y un tipo de sociedad, es decir, inicialmente es de consumidores, ¿no? que compren productos, primero, que la mayoría no necesita, y que compren ideas que ya se venden con las mismas técnicas de marketing que los productos, ¿no? En lugar de una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas que piensen, ¿no? y que decidan realmente. Y para decidir, sin equivocarse, hay que saber, ¿no? Porque si no se sabe, yo también lo decía antes, que el error es muy fácil, ¿no? y puedes tomar decisiones, bueno, pues que te afecten muchísimo, que vayan totalmente contra tus propios intereses y no seas consciente de ello, ¿no? Entonces, ese mecanismo, ¿no? De no dejar saber es una forma de dominar. Esto ha sido siempre así. Y lo que hay que ver es que las dictaduras, los regímenes autoritarios, etcétera, pues lo primero que hacen es cercenar la libertad de expresión, ¿no? Y impedir que el ciudadano sepa, ¿no? Entonces se le presenta una realidad paralela. Cuidado, porque eso es lo que está pasando ya en las sociedades democráticas también, ¿no? Que cada vez más estamos viviendo unas realidades paralelas, ¿no? construidas, y entonces, lo que decía antes, con el periodismo que ayuda a perpetuar esos mensajes, ¿no? Es decir, está en la causa, o sea, contribuye, ¿no? a difundir, ¿no? esa manera de crear una sociedad de consumidores, no de ciudadanos. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo, como periodismo, y por tanto los periodistas, sufrimos las consecuencias de haber creado o de haber contribuido a crear esa sociedad. Entonces, ese juego, que es muy complejo, es lo que hay que tener muy claro. Es decir, que realmente desde el periodismo, por eso digo que es mucho más que un trabajo, ¿no? Es igual que desde la educación, por supuesto, ¿no? El periodismo no es lo único, ¿no? No somos los salvadores del mundo, somos una parte de la construcción del mundo, pero una parte importante, de construcción de una sociedad informada, porque si esto podéis reflexionarlo y hacer la prueba. Una semana, apuntad todo lo que habéis estado viendo por redes, ¿no? Más o menos el tiempo que habéis estado, los trending topics, ¿no? Y luego, a final de semana, haced un análisis de todo eso en lo que habéis gastado vuestro tiempo, en qué ha contribuido en haceros mejor persona y en construir un mundo mejor. Y ya veréis que, lamentablemente, todos nos damos cuenta de que pues, hemos perdido miserablemente el tiempo en esos objetivos. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces yo hago muchas cosas con niños, ¿no? de la ESO, estudiantes de 12 a 14, 15 años, etc. Entonces, ¿qué significa? Muchas veces ves que pues, a esa edad son menos capaces, ¿no? de seguir este razonamiento. Entonces dicen, bueno, pero mira, no sé, a mí qué más me da, ¿no? Quiero decir, no, sí que te da. Porque si tú no sabes, en tu pequeño espacio, y te equivocas cuando tomas decisiones, eso ayuda a construir la sociedad. Y un ejemplo muy fácil de entender, que les pongo siempre a los niños, es con la alimentación. Si ahora ponemos aquí un montón de productos que no sabemos lo que son, ¿no? Unos sí, otros no, envueltos de una forma tremendamente atractiva unos, otros no, unos que se abren fácil, otros que no, entonces olores, colores, lacitos, etc., ¿no? Y entonces yo digo, bueno, comed lo que queráis de todo eso. ¿Y qué pasará normalmente? Pues se cogerá lo que se abre más fácil, lo que resulta más bonito, lo que es más atractivo, etc. No tenemos ni idea de lo que hay dentro, ¿no? Y nos lo comemos. Y no somos capaces de diferenciar lo tóxico de lo no tóxico. ¿Y qué pasa? Pues que acabamos en el hospital. Claro, eso es muy fácil. Es el cuerpo físico el que acaba en el hospital, ¿no? ¿Qué pasa con la información? Que si no somos capaces de separar la tóxica de la no tóxica, lo que se intoxica es el cuerpo social. ¿Y el cuerpo social qué es? Donde vivimos todos. Así que si tenemos un cuerpo social enfermo,
claramente nos va a perjudicar como individuos, ¿no? Entonces, ese juego de el tener que defender, ¿no?, la libertad de expresión, es decir, los derechos de las personas, etcétera, es cosa de todos, porque son los derechos de todos. Y eso tiene que ver con el feminismo, ¿no? Y lo que hemos estado diciendo antes, o sea, la defensa de los derechos de toda la sociedad, ¿no? Entonces, esa conciencia de que eso tiene que ser así, en beneficio de todos, es decir, de la mayoría, a ser posible, cuanta más gente mejor, pues eso luego transportado a nuestra esfera de acción, que es el periodismo, es la responsabilidad de que los destinatarios de nuestro trabajo tengan una información rigurosa, ¿no?, que tenga que ver con el relato de los hechos, veraz. O sea, cuidado, una cosa, la verdad es una palabra muy grande y luego ahí podríamos entrar a discutir que hay pues, generalmente más de una verdad, pero la veracidad es otra historia, es decir, es llegar al convencimiento por lo que os decía antes, ¿no?, la comprobación, etcétera, etcétera. El juego de la honestidad, la pluralidad de enfoques, todo eso que va a hacer que le demos un producto a la ciudadanía que tenga la calidad suficiente para que con esos elementos que nosotros le vamos a dar de calidad, que podría ser lo mismo con la comida, como decía antes, va a formarse una opinión y con esa opinión va a tomar decisiones. Y por tanto esas decisiones tienen mucho menor riesgo de ser equivocadas, ¿no?, y de ser erróneas y de ser perjudiciales para sí mismo, ¿no? Entonces, eso es algo que como periodistas, ya digo, no tenemos que perder nunca de vista. Y entonces ahí entramos otra vez en el tema de las mujeres, ¿no? O sea, hay que decir que si no contamos, o sea, con la voz y realmente la presencia, ¿no?, en su justa medida, porque no se trata de pensar ni de decir que somos mejores, que somos... No, somos absolutamente complementarios. Y entre las mujeres hay tantas mujeres malas, mediocres, tontas, listísimas, genios, etcétera, que entre los hombres. O sea, no es un problema de esto, sino de realmente utilizar, ¿no?, lo que podemos aportar cada uno, ¿no? Y realmente creo que eso es el riesgo que hay cuando tú me dices, ¿estamos mejor o peor informados? Estamos peor informados, o sea, eso seguro. Ahora, que realmente hay una capacidad para estar mejor, eso sin ninguna duda, ¿no?, también. Por tanto, lo que no podemos es, a ver, generalizar es obvio que es injusto siempre, pero, o sea, estoy hablando de tendencias y, por supuesto, no me estoy refiriendo solo a España, o sea, esto es un tema del periodismo mundial, etcétera. Entonces, las diferencias vienen de la calidad democrática o de la calidad de concepción ciudadana, ¿no?, que tengan las sociedades, ¿no? Entonces, a mayor calidad democrática y a mayor calidad, ¿no?, ciudadana, es obvio que los controles ciudadanos van a ser mejores, a peor calidad pues van a ser peores. Por tanto, hay que trabajar por esa calidad, ¿no? Pero la realidad es que si no lo hacemos, pues bueno, corremos mucho el riesgo, ya digo, de cada vez irnos a lo más banal, a lo más superficial, a lo más sencillo, ¿no? Y todo eso, pues es obvio que no va a hacer un mundo mejor y más justo. No, desde luego que mantener un punto de vista crítico hacia la información es fundamental, además para luchar contra temas que se utilizan tanto ahora mismo como lo que se llama posverdad, que es directamente la mentira, o prácticas como las fake news, que cada vez están más organizadas. Os invito también a todos los que estáis aquí a que os suméis al debate si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión que hacer. Rosa, tú sobre todo has sido corresponsal. Cuando yo estudiaba periodismo, yo creo que la inmensa mayoría de los que lo hacíamos queríamos precisamente ser pues, como Rosa María Calao o como otros corresponsales que había, ¿no? Era un poco la dedicación que había de referencia. Desde ese punto de vista no has visto medio mundo, porque has visto el mundo entero. Comentaba antes que solo le faltan por conocer 13 países del mundo y
y yo creo que tienes un punto de vista muy global de el último cuarto de siglo de la historia, de lo que tú has vivido, ¿con qué te quedas como acontecimiento mundial? Bueno, eso me cuesta siempre mucho, la verdad, limitarme a uno, porque es verdad que he sido tremendamente afortunada, yo siempre parto de ahí, ¿no? de que tuve la enorme suerte, primero, de nacer en la familia que nací, que era pues bueno, una familia, mi padre era un gran lector, mi madre también, y mi madre era ya muy, muy extraordinariamente moderna, ¿no? Yo nací en el año 45, tengo 73 años. Y entonces, en esa época, pues digamos que eran muy viajeros, o sea que ya mi abuelo, también mi abuelo materno, viajaba también mucho. Entonces, digamos que nací con unos activos. Luego era lo que se llamaba entonces, y bueno, se llama, pero que entonces era más raro, pues una familia en fin, de concepción muy liberal, y en cuanto a, imaginad que ahora eso a vosotros os parecerá normal y diréis, bueno, pues vaya tontería dice esta señora, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, con 14 años, el verano de 14 a 15, porque yo cumplo los años en junio, por ejemplo, ya me empezaron a enviar a estudiar al extranjero, ¿no? O sea, que si fui a estudiar francés, ya eso en aquel entonces era rarísimo, ¿no? Una niña, o sea, sola, a estudiar fuera, luego con 17 a Estados Unidos, es decir, tenía un caldo de cultivo que me facilitó muchísimo las cosas, y eso yo no tengo ningún mérito, caí ahí, ¿no? Entonces, la enorme suerte, ya digo, que tuve de tener esos mimbres, ¿no? Para construir la cesta de mi vida. Es verdad que después, bueno, tienes que saber aprovecharlos o no, ¿no? O sea, que eso era una cosa, me decía siempre mi abuelo, ¿no? Y me hacían ver siempre mucho lo privilegiada que era, ¿no? O sea, ese sentido de decir, eso lo puedes aprovechar o puedes, en fin, tirarlo por la borda, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo que yo digo ahora, os digo ahora a vosotros, ¿no? A mis sobrinos, etcétera, la cantidad de posibilidades que tenéis, que no se pueden desperdiciar, ¿no? Desde todos los puntos de vista, de posibilidades de estudio, de los esfuerzos que habrán hecho seguramente vuestras familias también para que hagáis lo que hacéis, de las posibilidades que tenéis de viajar, o sea, que se puede viajar, de las posibilidades que tenéis con la tecnología y sobre todo de la libertad, porque pensad que la mayor parte del mundo, la gente no es libre. Es decir, aquí la libertad está muy condicionada, no es perfecta, aquí insisto en lo que hablamos la comunidad occidental, ¿no? Pero digamos que dentro del mundo somos una burbuja donde tenemos capacidad, o sea, y podemos opinar y podemos realmente funcionar, ¿no? Tomando decisiones. Pensad que la mayor parte del mundo no es así, y desde luego la mayor parte de las mujeres del mundo no es así. Es decir, están discriminadas, están oprimidas y están reprimidas. Y cuando digo reprimidas, es lo que os he dicho antes. Reprimidas, que les va la vida cuando intentan defender sus derechos, ¿no? Por tanto, el privilegio que tenéis, como el privilegio que yo creo que tuve, bueno, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y no se puede desperdiciar. Entonces, realmente, ahí, pues yo creo que ya partí, ya digo, con esa enorme fortuna, ¿no? Después tuve también, ya digo, siempre me ha parecido que he tenido, porque la suerte es importante, es cierto que no te regalan nada, te lo tienes que currar, pero es verdad también que hay un componente de suerte, porque bueno, hay muchísima gente que también trabaja mucho, que pues, también lo hace lo mejor que puede y sabe, etcétera, y a lo mejor pues no tiene, ya digo, la fortuna de poder ir haciendo todo eso. Bueno, pues yo soy muy consciente de eso, ¿no? Y lo agradezco, pues, en fin, todos los días. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente el cambio que tú dices fue tremendo, porque yo siempre quise hacer internacional. De hecho, yo estudié Derecho primero porque quería hacer carrera diplomática, porque pensé, bueno, realmente mi intención siempre era el exterior, es decir, era tratar de contar lo que pasaba fuera, ¿no? Porque yo precisamente, por haber tenido esa suerte de haber podido viajar fuera, cuando estamos hablando de que aquí esto era una dictadura, porque claro, a vosotros esto suena chino, pero esto era una dictadura, ¿eh? Entonces, donde, por ejemplo, yo una vez para hacer un viaje
que quería pasar por lo que entonces se llamaban los países del este, ¿no? O sea, los países satélites, ¿no?, de la Unión Soviética, tuve que escribir a Fraga Iribarne, que era el ministro del Interior, yo tenía 19 años, para pedir un pasaporte especial, porque no existía, el pasaporte ponía viajes a Europa, los tengo, los pasaportes, excepto, ¿no?, Rusia, URSS y países satélites. Es decir, que realmente, digamos, todo esto son logros, ¿no?, que hemos ido consiguiendo mucha gente, evidentemente no yo sola, a base de pelear mucho, ¿no? Entonces, cuando entré en televisión, entonces empecé en la radio, porque enseguida me di cuenta, bueno, enseguida no, pero bueno, en tercero o cuarto de Derecho acabé y, bueno, seguía con mi idea de no sabía si iba a seguir o no con la carrera diplomática, pero cuando ya vi que empecé a hacer radio, y entonces me di cuenta de que eso que yo quería hacer, ¿no?, de contar el mundo y de traer el mundo ese que yo veía fuera, en el que no todo era mejor, había cosas mejores y cosas peores, pero que me parecía que en cuanto a las libertades, y sobre todo de las mujeres, era mucho mejor que lo que teníamos aquí. Esa idea la iba a poder hacer mejor como periodista. Y entonces, bueno, pues intenté. Entonces entré en Radio Nacional, Radio Peninsular, que era la emisora comercial, cuando llegaron las primeras unidades móviles a España, 2 coches, porque entonces no se podía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo he contado antes que en televisión, vamos, en Barcelona, que fue donde yo empecé, igual que en periódicos de Barcelona, no había baño para chicas, o sea, porque no había ninguna redactora, o sea, no había ninguna mujer, había locutoras y había secretarias, pero en la redacción como tal, o sea, pues no había. Entonces, bueno, pues yo empecé a hacer reportajes en la calle. Para que os deis una idea, cuando hice una prueba pues me dieron un magnetofón y me dije en el año 70, todavía dictadura. Y me dijeron, baja a la Plaza de Cataluña y habla con la gente y haz una encuesta. Eso entonces era rarísimo, porque primero la gente no estaba acostumbrada que le preguntaran y menos a poder opinar, ¿no? Entonces, que le pusieran un micrófono en la calle no era nada habitual, porque además tecnológicamente era muy complicado, salvo que lo grabaras, ¿no? O sea, es decir, y aún así tampoco era una práctica que se hiciera, ¿no? Pero, aparte de que tenía ese componente de rareza, el hecho de que además fuera una mujer era tan raro que la radio mandó a 2 personas que bajaran disimuladamente para protegerme, por si acaso me pasaba algo. O sea, para que os deis idea, y eso estoy hablando del año 70. Hombre, a vosotros os parece que hace mucho tiempo, pero tampoco hace tanto. O sea que realmente... Segunda cosa, hago una prueba para entrar en televisión que, bueno, de hecho fue una casualidad. Televisión Barcelona hacía un programa de jazz y entonces por todas las semanas se producía en los estudios de Barcelona para la red nacional, y entonces un día, pues bueno, les fallaron el traductor. Y entonces me llamaron. Y entonces me dijeron, oye, tú podrías venir porque tenemos un grupo francés y otro inglés, ¿te importa hacerles las entrevistas? Bueno, pues no. Y fui a hacer las entrevistas. ¿Por qué digo esto? Porque para que veáis lo importante que es la formación. Si yo no hubiera sabido francés e inglés, que en aquel entonces no sabía, y ahora cuesta que haya gente con idiomas en este país, pues imaginaos en el año 70, ¿no? El otro día que estaba en las jornadas de Zaragoza, que yo hice un diálogo con Sol Gallego, que como sabéis es la primera directora del periódico El País, ¿no? Mujer, y hacíamos un diálogo hablando de todo esto, ella también contaba lo mismo, decía, bueno, a mí me pasó igual, que yo realmente entré y empecé tal porque hablaba inglés, ¿no? Entonces, la formación, es decir, tener la mayor formación posible es un activo indiscutible, ¿eh? O sea que ahí os recomiendo, ya digo, que lo del saber es muy importante. Total, que llego, hago las entrevistas y entonces, pues bueno, me dijeron, oye, pues mira, das bien, no sé, tal, ¿quieres hacer, también probar a hacer? Yo, sí, pues vale. Hice una prueba, lo que ahora se llamaría un casting. Y entonces me preguntaron por qué quería hacer, ¿no?
Y entonces dije, eso está grabado ahí, y además se emitió cuando se celebraban los 50 años de televisión y todo eso. Entonces dije, bueno, pues yo quiero hacer periodismo en radio y en televisión porque quiero hacer internacional, es decir, quiero que se sepa qué pasa en el mundo y quiero que las mujeres tengan una presencia y que no haya programas y temas de mujeres, programas y temas de hombres, sino que nos interesan exactamente las mismas cosas y somos capaces de hacer las mismas cosas. Dicho esto, que pensé, ahora no me van a coger, me van a decir dónde va esta con estas ideas, pues me cogieron. Bien, pero ¿qué pasó? Que una de las primeras cosas que hice, no recuerdo si la primera, que me mandaron a hacer, fue un desfile de modas, evidentemente, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? ¿Por qué lo cuento? Pues porque no hay que desanimarse. Es decir, fácil no era entonces, igual que fácil no es ahora. Y entonces hay que pelear, o sea, tener muy claro qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues yo iba tal, me costó 13 años irme de corresponsal fuera, un poco menos el enviada especial, pero digamos que el problema central, y siempre digo que nunca me encontré en Televisión Española digamos, un rechazo frontal, ¿no? Por el hecho de ser una mujer, a que me dijeran, oye, pues no, excepto una vez, que ahora os cuento la anécdota, normalmente no, pero había una resistencia, ¿no? Y era muy difícil decir, no, es que yo me quiero ir a cubrir, pues lo que tú decías, ¿no? Pues tal reunión internacional, me quiero ir a cubrir pues tal conflicto, etcétera, ¿no? Pero bueno, acababas más o menos yendo, pero a base de ser muy pesada, a base de aceptar y combatir, ¿no? La condescendencia, ¿no? Eso, bueno, vale, no, a ver qué haces, ¿no? El paternalismo, ¿no? O sea, esa especie de que con eso pues ha sido durante años, todavía ahora existe bastante, ¿eh? Yo siempre digo, por ejemplo, la sorpresa que se llevaban muchas veces hombres políticos, empresarios, tal, que tú estabas allí, tal, y de repente le soltabas una pregunta que no se esperaban de una mujer, ¿no? Porque se suponía que tú cómo ibas a preguntar así esas cosas, ¿no? Y así fuerte y tal. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que muchas veces te iba bien, porque ellos no estaban en absoluto concentrados en ti. Eras algo que estaba ahí, ¿no? Como una especie de adlátere a todo el grupo masculino, porque generalmente éramos siempre, pues nada, una o dos mujeres como mucho, pero en cambio tú sí que estabas concentrada en ellos, ¿eh? O sea, con lo cual ahí había un juego. Entonces, bueno, pues realmente esa pelea, ¿no? Contra eso. Por ejemplo, yo cuando empecé, no haciendo internacional, en programas de magazine, siempre cuento que era la única mujer reportera en la calle, en Barcelona, y luego me fui a Madrid. En Madrid, reportera en programas de ese tipo también era la única, y luego había un par más de compañeras que estaban también ya peleando duramente, y todo eso, pero nada, éramos 4 gatas. Y entonces me acuerdo que la valoración en ese programa en el que yo estaba, que era la única, era cuando volvía con mis piezas, pues me decían, vi tu pieza ayer, oye, estabas guapísima. O te quedaba genial en la blusa azul, ¿no? Entonces, claro, ¿qué clase de valoración es esa? Vamos a ver, estoy totalmente convencida de que ninguno de mis compañeros hacía eso con una intención perversa, ¿no? De la voy a humillar, no, era lo que he dicho antes, que es todavía más peligroso, ¿no? O sea, porque se normalizaba y se suponía que lo que me iba a satisfacer como valoración de mi trabajo es que había salido guapísima, ¿no? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues lo mismo. O sea, a partir de la primera semana, pues cuando venía un compañero con una pieza, le decía, oye, ayer vi tu pieza de tal, oye, mira, esa corbata, oye, genial, te quedaba estupenda. Y claro, me miraban diciendo, ¿pero qué le pasa a esta? No, total, que ahí es decir, es un poco en anécdota, bueno, pues por darle un tono, pero lo que quiero decir es que es una militancia permanente, ¿no? O sea, es decir, es el estar pues siempre tratando de no perder tu espacio, ¿no? O sea, el poco que ibas consiguiendo. Entonces te vas al mundo. Bueno, entonces en el mundo realmente, bueno, la anécdota esta que os quería contar de televisión, la única vez que me dijeron que no directamente fue cuando el golpe de Estado en Guinea,
Ecuatorial, hay un golpe de Estado, entonces como no había evidentemente la tecnología de comunicación que hay ahora, llega la noticia, tal y cual, entonces bueno, pues yo me voy corriendo al director de informativos y digo, oye, quiero ir a Guinea, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, sí, estamos viendo cómo se va a hacer, porque claro, no se sabe, no había infraestructura, no sé qué, bueno, total, al cabo de no me acuerdo cuánto, porque os hablo de memoria y hace mucho tiempo, pero al cabo de unas horas me llama y me dice, mira, van a ir en un avión y tal de la Fuerza Aérea, etcétera, pero se va a vivir en un barco que está yendo que estaba al lado, no me acuerdo si en Camerún, no me acuerdo dónde está, en Gabón, no sé dónde estaba, unos pesqueros, no sé qué, que van a ir y se va a vivir en el barco, ¿no? Porque no se sabía qué condiciones había en tierra. Y entonces me dice, sí, entonces claro, no puedes ir porque van a ser todo hombres y tú vas a ser la única mujer y te podría pasar algo, ¿no? Claro, me parece un pobre argumento, ¿eh? Entonces, bueno, protesté, en ese momento no salí, pero envié un escrito, hice ahí mismo, ¿no? Diciendo, digo, bueno, no entiendo ese argumento porque está claro que en todo caso los que tienen un problema son ellos, no yo. Es decir, los que no deberían ir son esos hombres que me pueden hacer algo. O sea, yo no soy la culpable de eso. O sea, entonces, imaginad, es que claro, es un argumento completamente falaz, ¿no? O sea, quiero decir, completamente absurdo. Y entonces me volvieron a tal, y a los 2 o 3 días pues me fui para allá, ¿no? Entonces, bueno, vivíamos en unos containers, etc. Es decir, que es una permanencia de pues, establecer tu posición y tus ideas, ¿no? En el exterior, ¿qué pasaba? Cuando empecé a cubrir, en el 82, por ejemplo, bueno, en los 70, que empecé a cubrir, pues bueno, cuando llegó Jomeini a Irán, pues un año después, año y pico después, que fue la primera vez que bueno, se iban a convocar una especie de elecciones, etc. Bueno, pues me mandaron a mí a Irán, ¿no? O sea, es decir, que evidentemente se sabía que había problemas. Entonces, eso es muy importante, porque eso es algo que hemos de exigir, que las empresas periodísticas se comprometan con la igualdad, ¿no? Hubiera sido mucho más fácil para televisión mandar a un compañero, ¿no? Y no correr riesgo, entre comillas, de que, pues, no, pero no, o sea, pues me mandaron a mí. O sea, es decir, que eso es algo que hemos de estar reivindicando permanentemente, ¿no? O sea, que la elección sea en función de las personas, o sea, que no tiene nada que ver el género, ¿no? Bueno, en Irán pude hacer lo que pude hacer, etcétera, y la verdad, bueno, pues fue bien, en fin, no. A ver, pero por ejemplo, para que os deis una idea, entonces visto desde fuera, pues en Irán conseguimos, y digo mos en plural porque tuvo una importancia esencial el papel del embajador español para que me diera una entrevista, el que era la mano derecha de Jomeini, porque Jomeini nunca dio entrevistas, y que era pues un ayatollah y tal, bueno, en fin, pero que para aceptar que yo le entrevistara, pues me tuve que comprometer a no mirarle. O sea que entonces, pues yo hablaba así, o sea, él estaba ahí, y entonces pues yo hablaba al vacío, y entonces él contestaba y tal. O sea, es decir, situaciones de estas te pasan continuamente, ¿no? Pero también, o sea, es el reivindicar el que o te la dan a ti o su mensaje no pasa, ¿no? Y eso es algo a lo que sí ya se ha conseguido. Es decir, que yendo a países tremendamente patriarcales, es decir, de estructuras muy machistas o fundamentalistas religiosas, no solo islámicas, que los fundamentalismos religiosos no son solo islámicos, etcétera, se hayan dado cuenta de que te ponen pegas a veces para entrar en lugares, te ponen pegas, pero cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que ahora cada vez había más mujeres y realmente, o sea, si se quería, que ya digo, hacer pasar un mensaje, pues o te daban a ti la entrevista o no pasaba su mensaje, ¿no? Todo eso es algo que hay que seguir peleando, porque si os dais cuenta, ahora hubo un momento, hace 2 o 3 años, en que se empezó a decir lo de que era muy peligroso cuando las revueltas árabes, ¿no? De mandar mujeres, porque efectivamente tienes un peligro añadido, no siempre, porque a ti te atacan por ser periodista, pero fundamentalmente por ser mujer. O sea, entonces, claro, no hay que permitir que no se nos envíe, porque ha costado mucho. Es decir, lo que hay que exigir es que se nos proteja.
O sea, es decir, que se proteja a los periodistas en general, pero que desde luego se nos proteja a las periodistas, o sea, por ese peligro, riesgo añadido, que no es culpa nuestra, sino que es responsabilidad de quienes creen que tienen derecho a abusar de nosotras, ¿no? Me da bastante pena oírlo de Irán, porque me acuerdo del caso de Ana Pastor, que también es muy reciente, dejando caer el velo porque estaba obligada, claro, a llevarlo para entrevistar al presidente. A Ahmadinejad en Irán, efectivamente. Es decir, que lo que quiero decir con todo esto es que es una pelea permanente, digamos, ¿no? De no dejarte, ya digo, hasta donde puedas pisar el espacio, ¿no? Luego también os digo que yo no me cambiaría, que me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Lo de, bueno, entonces claro, qué difícil, siempre digo, no, pero yo no me cambiaría, me refiero, prefiero ser un compañero, hombre, no, porque ¿sabes lo que ocurre? Que es verdad que tienes esas dificultades añadidas, pero es verdad también que en cambio tienes la enorme ventaja de poderte mover sin ningún problema en el mundo de las mujeres. O sea, en el ámbito femenino, que en esas sociedades, sobre todo, ya digo, donde hay esos componentes represivos de género y de todo tipo, ¿no? Evidentemente, donde te vas a enterar realmente bien de qué es lo que está pasando es en el vivir cada día. Y el vivir cada día es en lo que sufren las personas día a día, ¿no? Eso lo ves estando con las mujeres, que son las que realmente construyen la cotidianidad, ¿no? Y permiten la cotidianidad. Entonces, claro, en cambio, para los compañeros hombres les es más difícil, porque evidentemente pues, no tienen ese acceso. En esos lugares donde la mujer, el cuerpo de la mujer, otra vez, es realmente un arma de guerra, o sea, y es una táctica de destrucción del enemigo, ¿no? Como puede ser en este momento el Congo, como puede ser, pues, fue Yugoslavia, en fin, ahora ya todos los conflictos, ¿no? Y no solo los conflictos, es decir, todas las reclamaciones sociales pasan siempre, ¿no? por el uso, o sea, el ataque a la mujer en su cuerpo, es decir, violaciones, intimidación en los hijos, abusos de todo tipo, etcétera, para evitar que progrese, ¿no? Lo que sea. Es decir, esa protesta o esa sociedad que si se rompe la cotidianidad, es decir, las que mantienen el que haya comida, el que los niños tengan unos entornos, el que los mayores estén más o menos cuidados, etcétera, todo eso pues se destruye completamente el tejido social, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues desde el punto de vista del bando que hace eso, pues está claro que es un elemento de victoria sobre el otro, ¿no? Entonces, cuando tú vas a esos sitios donde esas mujeres son víctimas, y son víctimas de la trata o son víctimas de atroces situaciones, porque no podéis llegaros ni a imaginar, no, pues evidentemente también es más fácil, digamos, que una mujer te cuente, ¿no? Lo que le ha pasado, siempre que evidentemente tú demuestres la empatía suficiente, el interés suficiente, el que se den cuenta de que estás verdaderamente atenta, ¿no? a lo que les está sucediendo y comprometida con lo que les está sucediendo, bueno, pues es obvio que es más sencillo, ¿no? No es que los compañeros no hagan trabajos fantásticos, porque hay muchos, pero digamos que es más difícil, ¿no? en ese contexto, ¿no? Yo decía antes que debemos mucho a mujeres como tú, que han ido por delante, pero además estoy descubriendo que eres bastante más guerrera de lo que ya creía yo incluso. No sé si tenéis alguna pregunta y queréis intervenir. A ver, es que tenemos una luz súper fuerte y no vemos nada. Yo quería preguntarte, Rosa, ahora mismo que el consumo de información se hace, como decías, los jóvenes a través de Internet y preocupantemente mucho en las redes sociales. Yo además he sido muy activa también con la Federación de Asociaciones de Periodistas, con la FAPE, para que se hagan campañas en ese sentido, que un tuit no es información y que vayan siempre a la fuente, que vayan a fuentes solventes. El otro día me hablando de una noticia, es que lo he leído no sé qué, pero si eso ni existe, ¿qué periódico es ese? Pero bueno, pues el otro día, el 9 de noviembre, se cumplían, no sé, recuerdo ahora cuántos años, de la Noche de los Cristales Rotos, y se hablaba en ese momento, cuando Hilder
ordenó esa masacre, el primer gran ataque a los judíos, y se hablaba de que estaba basado en una noticia falsa. Es decir, las fake news que hablamos ahora no es de ahora. Sí que es verdad que ahora se ha instrumentalizado, es decir, que incluso además políticos y lamentablemente también periodistas y otros sectores de la sociedad los están utilizando para beneficio propio. ¿Qué solución ves tú a eso o de qué manera habría que trabajar en este momento para solucionar ese problema que lo estamos viendo todos los días en redes sociales, que se están pues eso, repicando noticias por redes y por tal, que no tienen ningún fundamento, que son absolutamente falsas? No, bueno, creo que empezando por lo que acabas de decir al principio, que es lo que enmarca todo eso. Es decir, las fake news no es lo que tú has dicho, es la mentira. Ahora queda más bonito decir fake news, pero en realidad es mentir. Y eso no es nuevo, efectivamente, siempre, digamos, ha habido intereses. Porque vamos a ver, el periodismo, ¿qué es lo que ha tenido que hacer siempre y tiene que hacer ahora? Pues visibilizar, o sea, hacer visible lo que es invisible, ¿no? Y contar lo que se calla, porque en un porcentaje altísimo aquello que no se quiere que se vea y aquello que no se quiere que se diga, generalmente, no siempre, pero generalmente es porque hay unos intereses detrás, que son intereses de grupo y que probablemente no son para nada en beneficio de la mayoría. Entonces, pelear contra esa opacidad, ¿no?, ha sido siempre el objetivo del periodismo y la dificultad del periodismo, porque siempre te encontrabas esa barrera, ¿no?, de tener que ir más allá. Por eso yo decía esta mañana que siempre mi homenaje absoluto es para el periodismo local, porque es el más difícil. O sea, el glamuroso es el internacional, ¿no?, que parece que vas por ahí todo el día haciendo... Pero realmente todo empieza siendo periodismo local, o sea, porque empieza siendo noticias que tienen que ver con las personas y los lugares donde están esas personas, ¿no? Por tanto, y el periodismo local es el que tiene las mayores presiones, porque tiene esas presiones de esos que no quieren que se vea y que no quieren que se diga a la puerta de su casa, ¿no?, en la cola del súper. Y en el caso del Congo, pues en fin, en el que tienen enfrente con un Kalashnikov, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en cambio tú, digamos, juegas fuera de casa, ¿no?, cuando vas y estás cubriendo, evidentemente que hay un riesgo, etcétera, pero digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, que todo parte de un buen periodismo local, porque ese es el que está en la cercanía y el que tiene generalmente todos los datos de conocimiento del rigor, ¿no?, con lo que se puedan contar los hechos. Entonces, la lucha para contar aquello que está pasando, eso ha existido siempre. La lucha por impedir que los que no quieren que se cuente se salgan con la suya, pues también. Y el tema de la mentira, pues ha estado siempre allí. O sea, es decir, que ha habido siempre, no digamos ya en los conflictos en donde cada bando, pues obviamente trata de vender su posición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, pues la diferencia ahora es que tenemos, claro, tecnológicamente la posibilidad de que esas mentiras tengan un alcance muchísimo más amplio, muchísimo más rápido y que sean presentadas de una forma muchísimo más eficaz a la hora de confundir y de hacer que el que recibe esa mentira la compre, ¿no? Porque juega con todo lo que se sabe de mecanismos psicológicos, etcétera, etcétera. O sea, por tanto, digamos que la indefensión del que recibe la información es enorme, pero al mismo tiempo, como decía antes, podría no serlo, porque tiene armas para precisamente utilizar esa misma tecnología para desenmascarar todas esas mentiras, ¿no? Pero hay que enseñarle. Entonces, por eso, las asociaciones de la prensa, la FAPE, estamos intentando, y bueno, ya ahora se consiguió que hubiera esa idea de poner en marcha, que yo lo he estado haciendo con los colegios, ya digo, desde hace 5 años, y lo empezamos a hacer un experimento con la Universidad Rovira Virgili, que está en la red, para los niños, para los colegios, o sea, digo, para que se comprometieran a lo que se llama la alfabetización mediática, a entender cómo hay que leer, cómo hay que interpretar los mensajes informativos. Porque todo mensaje, y voy a otra cosa que tú has mencionado, lo envía alguien, por algo, para algo. Entonces, ese mecanismo
O sea, de quién está detrás de cada mensaje y para qué, es decir, qué se pretende conseguir con ese mensaje. O sea, eso lo hemos de tener en un mecanismo mental, ¿no? Todos incorporado, que te haga saltar la alerta cuando detectas y dices, eso me chirría, ¿no? O sea, hay que decir, cuidado, ¿no? O sea, es decir, no estar totalmente... Yo muchas veces digo una cosa que parece provocadora, pero es real, o sea, a veces era más fácil trabajar bajo la dictadura. Es verdad que yo ya trabajé bajo el final de la dictadura, con lo cual ya era más dicta blanda, pero aún así se seguía justiciando a las personas por lo que pensaban. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque entonces el ciudadano, el que recibía la información, era tu cómplice. Sabía en qué condiciones la estabas haciendo, estaba alerta para leer entre líneas, buscar, ¿no? esos mensajes que tenía que captar porque no se podían decir explícitamente, ¿no? Recuerdo las dificultades enormes, por ejemplo, que teníamos a principios de los 70, cuando ya en Italia pues empezaron con la ley del divorcio, el tema del aborto, tal, porque eso eran temas que no se podían tocar. Entonces, de alguna manera, ver cómo metías ese tipo de cuestiones, etc. Pero el espectador estaba alerta. ¿Qué ha pasado después? Por lo que digo que entonces parece más fácil. Que luego creyó que ya no tenía por qué estar alerta, porque los medios eran libres y que todo lo que le iba a recibir, ¿no?, iba a tener pues esa calidad, ¿no?, que parece que en sí misma tiene que dar la libertad. Y eso no es verdad, o sea, es decir, no son libres. Evidentemente, la medida en lo que no lo son depende muchísimo, como he dicho antes, de los países, de las circunstancias, del tipo de medio, etc. Pero la realidad es que hay que estar siempre atento, ¿no?, a quién manda el mensaje. Entonces, todo esto que está pasando ahora, de ese auge, ¿no?, pues es un aprovechamiento de la tecnología al servicio, ¿no?, evidentemente, de unos intereses, no del interés de la mayoría. Y de esa construcción social que os decía antes, que prefiere pues, una sociedad más o menos distraída que una sociedad concienciada, ¿no? Eso empezó en los 80, al principio de los 80, y sobre todo se fue consolidando con la época de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, y todo ese, que empezaron ahí a modificarse una serie de parámetros que se habían conseguido, ¿no?, y que, bueno, iban muy lejos y pareció que se iban a tener que frenar. En fin, esto, ya digo, sería motivo de otro debate porque es una cosa compleja. Pero Reagan, ¿qué empezó a hacer? En Estados Unidos, ya con su reelección, aparecieron lo que se llamaban los spin doctors. Y los spin doctors consistían, en aquel momento, no era sobre mentiras en general, pero era sobre manipulación de las realidades. Es decir, magnificar lo que me beneficia y minimizar lo que no me beneficia, ¿no? Y empezar a hacer unos discursos dirigidos específicamente, preparados por estos spin doctors, y ahí empezaron a salir los think tanks, es decir, los gabinetes o estos centros de opinión, etcétera, que empiezan a crear expertos que son expertos en lo que sea, en agua, pero al servicio de un tipo de intereses, ¿no? Siempre que te llega un experto que procede y está dentro de un think tank, hay que saber qué think tank es, o sea, de qué centro de pensamiento es, para saber qué intereses puede haber detrás. Evidentemente, no siempre son malos, ¿no? Y hay muchísimas veces que, por suerte, pues son tremendamente legítimos, pero hay que saberlo, ¿no?, quién está detrás. Y entonces todo eso empezó en esa época. Entonces hacían unas ruedas de prensa en las que los mensajes estaban elaborados, ¿no?, en función, y hay muchísimos ejemplos, ¿no?, del debate Reagan-Mondale, cómo que se varió la percepción de uno y otro, y bueno, yo estaba ahí entonces, ¿no?, que os diré que en aquel momento no éramos conscientes de la importancia que tenía eso y que iba a tener eso. Entonces, para que os deis también la idea de que eso no es de ahora, lo que pasa es que ahora está muy perfeccionado. O sea, ¿qué otro elemento se introdujo? La variación del peso del saber real de los expertos, ¿no?, que se fueron cambiando en determinados aspectos por celebridades
y en otras por expertos al servicio de causas. Entonces, no, vosotros no os acordáis porque no habíais nacido, pero aquí a lo mejor sí que hay alguno que sí había nacido, cuando empezó todo aquello de los conciertos Live Aid contra el hambre en Etiopía. Contra tal. ¿Y qué pasó? Que en lugar de que hablaran del hambre o que hablaran de los abusos de los derechos humanos, etcétera, expertos en alimentación, en derechos humanos y tal, empezaran a hablar y a gestionar, digamos, la imagen, se empieza a crear la cultura de la imagen en la que estamos ahora, ¿no? Que todo lo que no es visible en una imagen no existe. Entonces, todo eso empezaron a gestionarlo los famosos, ¿no? Entonces, para que alguien preste atención a que en Sudán se están muriendo de hambre, tiene que ir George Clooney, porque si va una persona que sabe muchísimo y cuenta que hay hambre, pues no le hace caso a nadie, ¿no? Entonces, eso es una perversión, y eso es una frivolización. Todo eso empieza en los 80, ¿no? Y lo mismo que os digo de los centros de pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tienes, por ejemplo, cuando hace unos años, todavía administración Obama, hay los ataques a Libia, a Irak y Siria, los ataques a Siria, y cuando hay aquella discusión de si se justifica porque se han utilizado armas químicas, que no se sabe, nunca se ha sabido si las utilizaron o no, a hacer una respuesta, digamos, personalizada, ¿no? Una operación de castigo con misiles, ¿no? Como respuesta a esa operación de uso de armas químicas. Bueno, pues en Estados Unidos hay unos debates, sobre todo pues en los medios, en la televisión, la prensa también, pero en la televisión y en las redes, con unas mesas con expertos, ¿no? Casi, prácticamente, yo ahora lo digo de memoria, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que fueron 111, se analizaron 111 de esas intervenciones, ¿no? Y en esas 111, solo en 13 se dijo, cada experto que estaba sentado ahí, de dónde procedía, cuál era su filiación. En los demás nunca se dijo, se presentaron como expertos supuestamente independientes. Uno de los que más participó, que estuvo prácticamente en todos y que abogaba, por supuesto, por el empleo de misiles, etcétera, era, no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, que resulta que había sido un cargo directivo de la empresa que fabrica los misiles Tomahawk, que eran los que iban a ser utilizados, y que seguía vinculado, a través de un centro de estudios y todo eso, a la industria armamentística. Entonces esto hay que saberlo, porque es obvio que esa persona, o sea, tú después tomas la decisión que quieres, tú decides que estás de acuerdo con su postura. Eso ya es otra historia, porque eso ya depende de la libertad, precisamente, de cada uno, ¿no? Pero tú tienes que saberlo. O sea, tienes que saber que ese señor tiene esas características y otro pues tiene otras, ¿no? A partir de ahí, pues ahora tú ya te formas tu opinión como te dé la gana, ¿no? Porque las opiniones sí son libres, o deberían serlo, ¿no? Entonces, esa es un poco la cuestión. Cuando dices, ¿qué solución hay? Bueno, hombre, es complicado cada vez más, ¿no? Pero fundamentalmente es en explicar todo esto, es decir, que la ciudadanía sepa en qué condiciones se hace la información, que tiene que ejercer y por tanto tiene que formar esa capacidad de crítica, esa capacidad de alerta, de no creerse todo lo que sale de las pantallas, y hablo de cosas tan serias como esto que estamos diciendo, ¿no? Desde de la guerra, donde, bueno, pues hay la vida de las personas en juego, pero es que es lo mismo el comprarse una camiseta de 2 euros, a la hora de decidir, ¿no? Porque hay que saber por qué esa camiseta vale 2 euros. O sea, ¿cuántos derechos humanos se ha llevado por el camino el que yo me pueda cambiar de camiseta cada 15 días? Porque resulta que a lo mejor pues es mejor no cambiarse cada 15 días y exigir que las camisetas se hagan respetando los derechos de las mujeres, que son siempre mujeres las que hacen las camisetas, ¿no? Entonces, todo este juego tiene que ver con la alerta y la educación. Y a mí realmente, y evidentemente, la responsabilidad, creo, de control de calidad de la información. Que cuando dices esto, claro, te saltan encima lo de la libertad, evidentemente, ¿no? De expresión, la libertad de prensa, etc. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado con lo que queremos decir, con control de calidad de la información, pero es un poco como el control de calidad de las latas de sardinas.
Es decir, hay libertad de empresa, pero no significa que un empresario pueda ponerle a las latas de sardina colza que va a dejar ciegos a 27.000 que coman esas sardinas, ¿no? Y eso significa que ese control de calidad de la sardina atenta contra la libertad de empresa. Pues evidentemente no, ¿no? Claro, es mucho más fácil la calidad de la sardina que la calidad de una noticia, la calidad informativa de una noticia. Pero eso tiene que existir. Es decir, no puede ser, luego ya las fórmulas, pues hay doctrinas distintas, ¿no? De si el autocontrol, si por legislación, si, en fin, todo eso ya sería otra cuestión, ¿no? El cómo lo hacemos. Pero entonces creo que, ya te digo, por una parte saber que ha existido siempre, por otra parte saber que se ha perfeccionado, por otra parte saber que hay posibilidad de que seamos capaces de controlar el impacto, ¿no? Que puede tener el uso de información falsa, ¿no? Y entonces, sabiendo todo eso, bueno, pues ahí ya cada uno decide lo que quiera. Oye, yo decido que sé perfectamente que fumar es un horror y me puedo causar cáncer y me da la gana de fumar. Pues muy bien, en todo caso después discutimos si la seguridad social tiene que pagarte el tratamiento o no con los impuestos de los que pensamos que no tienes que fumar, ¿no? Pero todo esto son otras historias, o sea, pero quiero decirte que todo está muy implicado, o sea, no podemos separar una cosa de otra y todo pasa por la educación, o sea, es decir, porque la ciudadanía tenga conocimiento de en qué condiciones se hace la información y en qué condiciones recibe la información y que es responsabilidad suya, ya digo, por supuesto, a mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad. El control de la calidad informativa es política, es de las empresas periodísticas que tienen un compromiso con la ciudadanía, insisto, que igual que tienen que protegerla del aceite de colza contaminado, la tienen que proteger de la información contaminada. Pero, por supuesto, también, por supuesto, los periodistas, ¿no? Que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos ese papel de intermediación, etcétera, pero que tiene un peso extraordinario y una responsabilidad tremenda, pero el ciudadano también. O sea, el ciudadano tiene que ser consciente de que tiene que hacer un esfuerzo por informarse bien. Y eso, mirad, se venía de lejos, que en los griegos, que Tucídides decía que como ciudadano hay que elegir entre no hacer nada, es decir, descansar e irse de botellón y al fútbol y ya está, o ser libre, porque la libertad y los derechos nunca los han regalado. O sea, siempre ha habido que pelear por ellos. Y solo se puede pelear por ellos si uno sabe. Si no sabe, mal asunto. Decías que el ciudadano tiene que saber en qué condiciones se hace la información. Pues creo que aquí todos sabemos que a veces en condiciones muy complicadas, de mucha precariedad, de muy pocos recursos y en fin, con muchas dificultades. Yo creo que la conversación con Rosa ha sido desde luego muy interesante. Ha sido muy interesante, nos ha dejado también muchos frentes abiertos. Yo recogería solo algunas ideas, las que a mí más me han llamado la atención, como esa de la militancia permanente que estamos obligadas a hacer, sobre todo las mujeres, ¿no? Para no bajar la guardia y para seguir conquistando un poquito más de terreno a la igualdad. Desde luego ha hablado de periodismo con compromiso, porque no hay, en efecto, otro periodismo que el comprometido. Y ha hablado también de y ha hablado mucho del punto de vista crítico que tenemos que mantener, no solo como periodistas, sino como receptores de la información. Eso es vital para la calidad democrática, desde luego. Y bueno, Rosa, ha sido un placer y un honor tenerte hoy con nosotros y te agradecemos mucho las lecciones de muchas cosas que nos has dado esta mañana. Nada, muchas gracias. Solo dejadme decir dos frases que me gustan mucho. El otro día las comentábamos también, y bueno, las comentamos en casi todas estas reuniones, que una es el tener el convencimiento, bueno, todo esto que has dicho tú, yo os agradezco muchísimo que hayáis aguantado aquí todas mis reflexiones y ojalá, pues ya digo, pues haya servido para algo, en el sentido de que
pueda ser útil, ¿no? De alguna manera para que todos pues, vayamos hacia un mundo mejor. Pero sobre todo, pues, como resumen, digamos, hay 3 ideas. Una, que la he dicho antes también, el no creer, ya desde el punto de vista de las mujeres, que es lo que hoy nos trae aquí, el no creer, pues, a las mujeres en esos países, ya digo, que están pues, muy discriminadas, muy oprimidas, muy reprimidas y en unas condiciones, ya digo, de libertad cero, pues que no crean que es verdad el que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, no, las cosas son así, resígnate y ya está, ¿no? Que es el mensaje que se les envía, ¿no? O sea, no hay nada que hacer y mejor cállate porque si no, pues tal. En nuestro entorno, donde hemos avanzado, ya digo, mucho, gracias a muchas anteriores, a muchas de mi generación y a todas las que estáis posteriores y ahora, etcétera, lo que no hay que creerse es que no hay que hacer nada, porque hay que seguir haciendo mucho, ¿no? Porque cuando uno cree que no hay que hacer nada, pues deja de pelear y entonces hay retrocesos. Esta sería una idea. La otra, la de hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos que dejar de subestimarnos, ¿no? De dar por hecho que bueno, esa idea de inferioridad, ¿no? Pues no es así. Pero los hombres, pues lo que tenéis es que dejar de sobreestimaros, porque tampoco es así, ¿no? O sea, es decir, que no debemos de subestimarnos unas ni sobreestimarse los otros, porque eso no va en beneficio de la mayoría, ¿no? Y luego hay una frase que no es mía, que la leí hace mucho tiempo y creo que es muy descriptiva, dirigida a las, sobre todo, más jóvenes y sobre todo a las adolescentes, ¿no? Digo, dejad de preocuparos porque os quepa el pie en el zapato de cristal y concentraos en romper el techo de cristal. O sea que muchas gracias.